AEW se ha puesto en una delicada situación y al parecer son los únicos que no se han dado cuenta. Wiggle, wiggle. Like. Saludos gente, mi nombre es Carlos Toro, como siempre te invito, suscríbete al canal, campanita para notificaciones, deja tu comentario y déjate sentir allí. Vamos a hablar un poco de lo que está aconteciendo en AEW. Ayer nosotros estuvimos cubriendo lo que fue AEW Dynamite. Puedes obviamente aquí arribita accesar ese review, pero hay alguna discusión bien interesante que la he visto en las redes, pero también creo que da espacios, por lo que estuvimos viendo en el programa ayer, a pensar. ¿Es el Hurt Syndicate un grupo que está siendo mejor manejado, mejor dirigido, mejor direccionado de lo que está pasando con los Dead Riders? Y voy a explicar. AEW ha tenido como una constante interés, motivación, obsesión con conseguir un grupo rudo dominante para establecer técnicos dominantes que puedan obviamente en la ruta vencer a este grupo y quedar en el tope. Primer intento sucede en el pasado con lo que fue The Elite. Empezando el año, atacaron a Tony Khan, mostraron un pietaje de CM Punk, que yo creo que a mucha gente no le gustó esa vuelta, y en algún momento Tony Khan como que se rinde con la historia, utiliza lo que fue el Bloods and Guts para de alguna manera acabar esta historia. Poco a poco la historia se desinfla y hasta su eventual finalización con la pérdida de los Young Bucks de los campeonatos en pareja hace varias semanas atrás de Private Party. Pero vemos en ese entonces el regreso de Jon Moxley, el Blackpool Combat Club ataca a Bryan Danielson, destruyen a Bryan Danielson, retiran a Bryan Danielson, y semana tras semana hemos visto esta constante de un Jon Moxley buscando atacar, y había una premisa interesante con todo esto, con que ellos querían hablar con Darby Allin. Parecía que toda esta vuelta de los Dead Riders iba a ir hacia Shane McMahon, y siendo bien honesto, a mí me parecía que esa era la vuelta, pero con el tiempo creo que he ido perdiendo ese interés y ese pensamiento de que Shane McMahon se va a revelar como la gran figura detrás de toda esta vuelta de los Dead Riders. Y explico por qué. Tú llevas tiempo, varias semanas con esto, los ratings te han respaldado algunas semanas, pero manteniendo básicamente la misma tangente de que 600,000 personas es la constante que tú tienes, y que has tenido unos descensos en vez de unos aumentos de ese número cuando has competido con NXT o cuando ha habido otras cosas importantes, te han movido de día o cualquier otro tipo de situación, el público decide ver otra cosa. Y si podemos ver el panorama de un ejemplo de lo que aconteció la semana pasada en términos de rating, podemos ver en la tabla que está en pantalla ahora mismo que el programa abre con unos muy buenos números y constantemente el programa fue descendiendo de interés. Con eso en mente, explico toda esta vuelta, no para decir que los Dead Riders no funcionan, al contrario, estoy queriendo decir que aunque la historia pueda ser interesante, está cayendo en un momento en donde estás funcionando esta historia para buildear a dos figuras actuales, en Orange Cassidy y Darby Allin, dos figuras que han sido cara de AEW en el aspecto de defender la marca, pero son estos técnicos que han sido del mid-card, con un poquito más arriba, con un poquito de victorias importantes, pero no están en este tope todavía. Y se siente que son los dos próximos rivales, tanto para buildear a Darby Allin para algo más grande a futuro y para seguir elevando a la facción. Pero el factor repetición, el factor de que no estén pasando otras cosas diferentes con esta facción, no tengamos unas razones de por qué, no hay un líder detrás, simplemente vemos un Jon Moxley que se apropió del campeonato, que quiere traer caos, pero no hay una razón detrás de ese caos, no hay un instrumento detrás de ese caos, más allá de verdad una figura como Cesaro, que puede ser un destructor de este grupo, que tal vez no tiene el carisma, pero puede funcionar allí, un Pac que es medio desajustado, y Wheeler Yuta, que siguen intentando con este personaje, que siendo bien honesto, yo no conecto con él. Y Marina Shafir no me parece que haya sido la técnica apropiada o la luchadora apropiada para hacer este giro y tener un rol tan importante. Creo que había otras figuras femeninas que podían haberse beneficiado de este rol. Al contrario, decidieron trabajar con ellas por su background en las artes marciales mixtas y todo lo demás. Al momento, no tengo ninguna super queja con los Dead Riders, simplemente han repetido básicamente lo mismo por las pasadas semanas y de alguna manera u otra se siente que en el grupo no hay una subida de nivel.
Actualmente tienen los campeonatos de trío, tienen el campeonato mundial, pero no se ve que ha habido una subida de nivel. No vemos a Marina Shafir involucrada en la división femenina, que podría ser un rol interesante. No hemos visto que ellas quieran conquistar ese oro y que veamos gente que, ¿verdad? Si detrás de la historia es que ellos van a traspaliza unir a gente o traspaliza hacer gente que les tema o que se enderecen, no hemos visto que gente a la que ellos le hayan dado palizas, por ejemplo, empiecen a ganar luchas, muestren una nueva actitud. No hemos visto reflejadas las razones del grupo. ¿Cuál es el problema que tiene IW con esto? Que es la segunda vez que una historia con la que va en esta vuelta está desinflándose. Y hay un problema en el que tú mismo te pusiste en esa situación con el debut del Hurt Syndicate. ¿Y por qué con el debut del Hurt Syndicate? Porque llega Shelton Benjamin, tiene varias victorias en la empresa, llega MVP que habla muy bien en el micrófono y llega Bobby Lashley. Y están ejecutando lo que ellos querían hacer con el Hurt Business. ¿Y qué pasa con el Hurt Syndicate? Que tú ves a MVP, tú ves a Shelton Benjamin, tú ves a Bobby Lashley y por la manera en que trabajan y por el background que tiene cualquiera de estos tres luchadores, tú puedes considerar a este grupo peligroso. El que lo siguió en WWE sabe que Bobby Lashley fue 2 veces campeón mundial, que ha sido campeón mundial en TNA, que tiene experiencia en las artes marciales mixtas y que de alguna manera ha tenido títulos alrededor del mundo y que logró éxito en WWE. Tú miras a Shelton Benjamin, uno de los luchadores más underrated en los últimos años de la lucha libre, en los últimos 20 años, uno de los talentos más underrated es Shelton Benjamin. Pero en la calidad en el ring y lo que puede hacer es innegable. Campeonatos en Japón, campeón olímpico de lucha, de la misma manera campeón intercontinental, campeón de Estados Unidos, múltiples veces campeón en pareja, una gran carrera. Y por otro lado, tienes a un MVP que habla muy bien en el micrófono, que sabe ejecutar el rol de manejador, que ha tenido éxito como campeón en diversas empresas en Japón, fue campeón de los Estados Unidos, fue campeón en pareja. Son los tres tipos, tienen su bagaje, pueden imponerse, saben trabajar, vienen con experiencia y se siente que pueden traer algo diferente a la mesa de IW. ¿Por qué? Porque ya nosotros hemos visto a Yuta, a Pac, a Claudio, a Marina, a Moxley, y con que Tony Khan le esté dando mucho poder creativo a Moxley, a mí no me dan tantas esperanzas, al menos con este grupo. Pero cuando veo lo que hace el Hurt Syndicate, no solo se ven imponentes, cogen batalla con uno de los luchadores más over que tiene la empresa, que es Swerve Strickland, que me parece que como técnico está mucho mejor capacitado y en una mucho mejor posición que tanto Darby Allin como Orange Cassidy, y al menos para mí parece ser algo más interesante. Para mí es mucho más interesante ver a Bobby Lashley contra Swerve Strickland que ver a Jon Moxley contra Orange Cassidy. Al menos esa es desde mi perspectiva. ¿Y cuál es el problema? Que para muchos, y yo creo que esta pudiera ser mi opinión, aunque Lashley, Shelton y MVP estuvieran juntos, uno pudiera criticar la idea de que se fueron a WWE o a otra empresa porque estaban antojados de hacer el Hurt Syndicate. Como grupo, como agrupación, como conjunto, se ven compenetrados, se ven como algo nuevo, se ven como veteranos que pueden aportarle a la empresa. Y yo espero que los mismos luchadores que trabajen con ellos se permitan la oportunidad de tener esto. A eso sin añadirle que si le fueran a añadir a un integrante más a este grupo, que pudiera ser una figura como Ricochet, que me parece que sería el integrante perfecto, porque MVP puede hacer todo el diálogo por él y puedes tener eso que no hiciste en WWE con ellos, que lo trataron de hacer pero nunca terminó siendo Ricochet parte del grupo. Hacer esa dupla con este conjunto de talentos pudiera ser algo llamativo e interesante para Ricochet, interesante para las figuras que ellos tienen, y se siente que pudieran ayudar a otros talentos alrededor. Y me parece algo que sería más llamativo que lo que estás haciendo con los Death Riders, que técnicamente es el Blackpool Combat Club, añadiendo a Pac y añadiendo a Marina Shafir al momento, porque no has dado explicaciones, no hay un líder detrás de ellos y esa historia necesita coger fogosidad para que la otra pueda funcionar. Además, que yo creo que hay un error creativo específicamente en uno, que aunque yo no soy el más fan de MVP como técnico, ni el más fan de Bobby Lashley como técnico, tal vez que ellos hubieran llegado más tweeners, tal vez tirando a ser babyface, tal vez tirando a ser una amenaza contra estos Death Riders, o tal vez en otro tipo de historia donde ellos tal vez no quedaran siendo los rudazos
sino como una gente que viene a hacer negocios, con la que Tony hizo negocios, con la que alguien hizo negocios para que pudiera defender la empresa. Tal vez hubiera sido llamativo porque tenías algo nuevo con algo que estás tratando de buildear, y estos tipos, aunque perdieran, no iban a quedar completamente desajustados porque podían ser una fuerza que Tony Khan necesitara. Pudieran ir acumulando victorias, trabajando con otros talentos que podían hacer cosas interesantes. Yo hubiera usado hasta el mismo NJF para hacer una historia con ellos. Diablo, qué difícil me la pusiste. Pero decidiste traerlos como rudos, y siento que de alguna manera se está viendo también el Hurt Syndicate. Están trabajando también las promos, la presencia, lo que traen a la mesa, que de alguna manera para mí está afectando el resultado de lo que tú quieres contar con los Dead Riders. Pero quiero que me dejes saber tu opinión. ¿Crees que la decisión de trabajar a los Dead Riders a la misma vez que estás trabajando un grupo de veteranos, pero que traen presencia, que se ven imponentes, que den una buena presentación como el Hurt Syndicate, los ha afectado? Déjame saber tu opinión. Suscríbete al canal, campanita para notificaciones. Hasta la próxima. Se cuida.